Esto es Ciudades de Derechos, un podcast de la Red para Latinoamérica y el Caribe de la Cooperación Técnica Alemana, mejor conocida como GIZ. Soy Taliana Boa y hoy hablaremos de un derecho, que bueno, es una idea sobre la que pregunté a muchos de los expertos en el tema y me dijeron que es más como una utopía. Pero una utopía Es una utopía. ¿Y qué es realmente una utopía? Quizá puede verse como un sueño inalcanzable o como una revolución para cambiar de forma positiva el lugar en el que vivimos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de un derecho que busca acercarse a esa idea que parecería utópica, el derecho a la ciudad. En este episodio escucharán las reflexiones de teóricos, observadores y activistas sobre este concepto que nos servirán para luego entender la lucha por la equidad en las ciudades latinoamericanas. Comencemos con un ejercicio corto. Piensa en la ciudad en la que vives, en el transporte, los negocios, los vendedores ambulantes, los parques, en la gente y el idioma en que hablan. Piensa en las aceras y en las calles por las que transitas. ¿Son seguras? Piensa en las tiendas, las construcciones, los muros, los vecinos. ¿Quiénes están sobre esas calles o esos caminos? Ahora piensa en la casa en la que vives. ¿Cómo es? ¿Qué tan lejos está de un hospital, de una escuela? ¿Tiene luz? ¿El agua es potable? Quería que pienses en todo esto porque para entender lo que es el derecho a la ciudad, tenemos que primero reflexionar sobre cómo están construidas las ciudades, la urbe, los pueblos, el campo, y qué mejor forma de hacerlo que empezar por lo que conocemos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo la ciudad en la que vives influye en tu vida? Es decir, qué servicios te ofrece y qué no, cómo te separa o te integra a ti o a diferentes personas, y cómo esto puede potenciarte o frenarte, a ti, a mí, a todos. Viéndolo desde esta perspectiva, este es un ejercicio de reflexión sobre nuestro presente y el de los otros, con quienes de una u otra manera compartimos la ciudad, es decir, el territorio que ocupamos. Y esto es clave porque el territorio es el espacio político por excelencia. Esta es Erika Ramírez, asesora de GIZ Colombia y coordinadora de un programa de paz en Caquetá. Es el lugar en el que estás definiendo y diciendo cómo estás sentado, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres mirar, cómo vas a aprender de lo que viene y qué es lo que vamos a hacer colectivamente. Para mí también es así, los pueblos indígenas lo dicen el territorio lo es todo. O sea, yo si no estoy situado, si no estoy aquí y no sé dónde es esta tierra, de dónde viene, qué sucede, cuál es su historia, pues no puedo hacer nada. En el mundo abstracto de las ideas, no. El territorio lo es todo, ¿no? Y lo es porque el territorio nos permite plantarnos en un espacio y a partir de ahí ejercer nuestros derechos. Pero además nos conecta con la historia y la cultura del sitio, la naturaleza que nos rodea, su economía y su sociedad. Y es aquí, en medio de todo esto, que podemos exigir nuestro derecho a vivir con dignidad. Esta es una de las cosas que plantea el derecho a la ciudad. Para entender esto, hablé con alguien que es una autoridad en el tema. Este es Eduardo López Moreno, director de ONU Habitat en Investigación e Innovación en la sede y también director interino para México y Cuba. Existen elementos de derecho como el derecho a la vida, a la vivienda, a la educación, el derecho al agua, etcétera, pero el derecho a la ciudad lo referimos, y esta sería una primera variable, como el lugar donde esos derechos existentes y que han sido reconocidos internacionalmente se pueden realizar. Es el receptáculo, es un contenido en donde derechos ya proclamados se pueden llevar a cabo. Puede sonar un poco confuso y hasta un poco abstracto, pero es porque hay muchas aristas que considerar. Para entender mejor lo que Eduardo quiere decir, empecemos con esta analogía. El derecho a la ciudad es una red tejida, y cada uno de los derechos humanos preexistentes, como el derecho a la salud, a la vida, al trabajo, a la educación, a la movilidad, etc., serían cada uno de los filamentos de esta red. Cada filamento está entrelazado con otro y otro derecho humano, y en su totalidad forman el tejido de esta red. Es importante aclarar que este derecho, el derecho a la ciudad, todavía está en debate. Algunos países lo han incluido en sus constituciones, mientras otros siguen discutiendo su necesidad. Pero para Eduardo Moreno y ONU Habitat sí lo es. Es decir, como la necesidad de una sociedad que esté en evolución y que requiere protección y que requiere un Estado garante que proteja y que requiere una ciudadanía que reivindique ese derecho. ¿Y qué es lo que se reivindica? Se reivindica aspirar a un mundo más justo, a un mundo más solidario. La ciudad es el espacio en el que se concentra o no el ejercicio de los derechos humanos.
Pero no solo eso. El derecho a la ciudad plantea que todos y todas tengan agencia sobre el espacio, o sea, tengan un decir y puedan tomar decisiones que afecten a la ciudad y a sus vidas. Por ejemplo, digamos que te interesa tener una ciclovía, solicitar que los servicios públicos se ofrezcan también en lenguas indígenas, emprender centros de atención para mujeres, gestionar jardines o huertos urbanos o exigir adaptaciones en los espacios públicos para la población con discapacidad. Como ciudadano y como ciudadana puedes abogar por esto y mucho más. Eres corresponsable de la ciudad, el pueblo, el barrio, las calles. Tú y tus vecinos son co-creadores del territorio, no solo ocupantes pasivos, o al menos eso es lo que el derecho a la ciudad pretende avivar. Roberta Medeiros Locio, asesora de GIZ Ecuador, lo explica así. El derecho a la ciudad es más que todo este derecho que todos los habitantes tienen para disfrutar, usar, ocupar, ¿no?, la ciudad. Y tienen su centro la co-creación de la ciudad. Aquí, co-creación es una palabra clave. Y el fin de este derecho es asegurar, ¿no?, que la distribución y el beneficio de la ciudad sea equitativo, universal, justo, democrático, ¿no? Y que permita el uso sostenible de los recursos que crean en las ciudades. Podría parecer obvio que debería diseñarse un espacio inclusivo y equitativo, pero lo cierto es que no es tan sencillo. En una ciudad convergen muchísimas personas y cada una tiene diferentes realidades y necesidades, y esto hace que transitar y habitar la ciudad sea una experiencia muy diferente para cada persona. Las ciudades se viven de forma diferente dependiendo de los lugares donde uno se encuentre, ¿no? Este es Beto Salazar, sociólogo y director ejecutivo de la Fundación Esquel en Ecuador. Ese es el gran problema de las políticas públicas y de los modelos de gestión de ciudad, que a veces se desconectan de las realidades de las personas. Entonces, si yo soy un chico de sector vulnerable, si yo vivo en un barrio que no tiene todos los servicios, yo vivo la experiencia de ciudad de una manera, a diferencia de otro chico que puede ser de la misma edad, pero que tiene una situación de vida distinta y que tiene todos los servicios a disposición. Pero pensemos también en otras personas, por ejemplo, en los adultos mayores y las personas con discapacidad. Por ejemplo, te encuentras con ciudades que están pensadas exclusivamente para las personas, digamos, para el adulto promedio, el adulto productivo, pero que son muy difíciles de ser transitadas por personas adultas, mayores, por personas con discapacidad. Es decir, una cosa es diseñar y planificar la ciudad y otra cosa es habitarla. Es común que la administración de una ciudad hable de equidad y protección para sus ciudadanos, pero lo cierto es que en esa misma ciudad hay sectores sin agua potable y luz, o hay mujeres que son acosadas y violentadas en los buses, o el diseño de las rutas del transporte público no es incluyente, haciendo que las enormes distancias hacia los centros de trabajo afecten al bienestar de las personas. El politólogo Óscar Ospina lo explica claramente. No es bienestar, por ejemplo, levantarse uno a las 4 de la mañana para tomar un bus a las 5 de la mañana para irse a trabajar, llegar al trabajo a las 7 de la mañana después de esos 2 horas de viaje. Eso no es bienestar de proximidad, eso no es un transporte digno, eso acaba a la gente en la ciudad. Ese tipo de rutinas acaban con la gente, la enferman, ¿no? Estos ejemplos encierran desigualdades en el ejercicio de los derechos, y eso es lo que el derecho a la ciudad busca cambiar, porque pretende que todos los derechos humanos preexistentes, que como vimos están estrechamente vinculados, progresen o se cumplan simultáneamente y de forma progresiva. Cuando uno habla de derechos humanos, uno tiene que hablar de que para cumplir uno, se tiene que cumplir otros, y que siempre tiene que estar en la lógica de progresividad. En los principios que hay de esta propuesta está la interseccionalidad, como un elemento importantísimo para entender a quien habita en lo urbano. Es decir, todos los derechos están interrelacionados, afectan el uno al otro, sea en la ciudad o en el campo. Ningún derecho es independiente del otro. Ahora, lo idóneo es que por el vínculo estrecho que existe entre un derecho y otro, la aplicación del derecho A signifique automáticamente el avance positivo del derecho B
y C y D y así hasta Z. Suena ideal, ¿no? Pero en realidad las ciudades son tan complejas que esto puede ser difícil de lograr. Así lo explica David Gómez Álvarez, profesor de Políticas Públicas en la Universidad de Guadalajara y director ejecutivo de Transversal Think Tank. Él dice que el derecho a la ciudad quiere abarcar mucho, y eso lo hace inalcanzable, tanto que ninguna ciudad de ningún país desarrollado o en vías de desarrollo lo ha logrado hasta ahora. No hay una ciudad que evolucione toda, digamos, en conjunto hacia una situación mejor. Hay áreas, hay zonas, hay servicios, hay, digamos, agendas que avanzan mientras que otras retroceden. Entonces, al mismo tiempo, eso hace crujir y por eso las ciudades son en realidad construcciones llenas de contradicciones con individuos que presentan múltiples desigualdades, diferencias importantes en muchas dimensiones que las hace pues lugares pues fascinantes, pero difíciles de comprender porque para cada generalización que podamos hacer existe una excepción. Las ciudades también son complejas porque se conectan con espacios fuera de ellas. Pensando en esto, el derecho a la ciudad plantea una relación entre lo urbano y lo rural, una relación de intercambios y flujos. Las urbes no están aisladas, reciben recursos del campo, agua, comida y esta energía. Además, mucha gente migra de las zonas rurales para trabajar y estudiar en las ciudades. Traen consigo otras lenguas y formas de entender al mundo que enriquecen al espacio. Pero, por supuesto, no siempre es visto así. Hay una perspectiva desde este tema del racismo que vivimos constantemente y que es y clasificar entre lo bueno, lo malo, lo civilizado, lo incivilizado, clasificar entre lo salvaje, lo arcaico, lo moderno. Me parece que es una idea totalmente errónea y falsa. Este es Tomás López, director de CEPIADET en Oaxaca, México, una fundación dedicada a la reivindicación de los derechos indígenas y a la traducción de servicios legales a lenguas indígenas. Cada sociedad y cada zona geográfica tiene sus propias particularidades, pero desafortunadamente me parece que el lente con el que se observa a las comunidades indígenas es un lente bastante complejo desde esta perspectiva del racismo y que lo que hace es mirar a las comunidades como lo que no debe de ser. No todo lo bueno está allá adentro, ni todo lo malo está allá adentro. Adentro se refiere a las comunidades en el campo. Pero tampoco ni todo lo bueno está acá afuera. Y afuera a la vida en las ciudades. Ni todo lo malo está afuera. Entonces me parece que si empezamos a vernos como sociedades que podemos ser complementarias una de la otra, me parece que ese escenario podría ser mucho más sano en un escenario tan complejo como en el que vivimos. El derecho a la ciudad es un concepto que todavía está en discusión y que ha tomado diferentes interpretaciones desde que fue pensado en la década de los 60. Todas sus variaciones presentan a la ciudad como un espacio en donde se ejercen y se garantizan todos los derechos. Y es por esta idea que muchos han cuestionado qué tan necesario es tener un nuevo derecho para esto. Entonces se lo pregunta Eduardo López Moreno, director de ONU Habitat en Investigación e Innovación y director también de ONU Habitat México y Cuba. Si ya tenemos que validar los derechos humanos preexistentes, no se requeriría entonces el derecho a la ciudad. Pero, ¿cómo se llegó a compatibilizar lo uno con lo otro en el que los derechos preexistentes están alineados con el derecho a la ciudad? O se alinean con el derecho a la ciudad. ¿Tiene sentido? Totalmente, pero te voy a decir, están alineados, pero no son suficientes. Y de ahí que, porque si fueran suficientes no habría la necesidad de reivindicar un derecho especial como el derecho a la ciudad. Es decir, los derechos existentes al realizarlos garantizarían el derecho a la ciudad. Pero existen algunos mecanismos, y eso es lo que me gustaría comentar. Por ejemplo, exclusión, marginalización, desigualdad. Los derechos existentes no necesariamente combatirían cada uno de estos elementos. En esa perspectiva es lo que te digo, que para nosotros el derecho a la ciudad hace una cosa fundamental. Construye o reconstruye un andamiaje diferente de una conexión única en donde pone junto justicia social, equidad, democracia, sostenibilidad.
y los derechos actuales necesariamente no construyen ese andamiaje. El derecho a la ciudad lo que haría es restablecer la posibilidad de que se pudiera acceder todos los grupos y todas las condiciones a la ciudad, entendiendo que puede haber diferencias y que las habrá, pero una cosa es diferencia y otra es que vivas la ciudad o puedas ser privado de vivir en la ciudad, aunque estés en ella. Quiero detenerme en esta última idea de la que habla Eduardo, estar privado de la ciudad, aún viviendo dentro de ella. Esa es la realidad de muchas personas cuando no pueden acceder a una vivienda con servicios básicos, por ejemplo, o cuando están apartados de los centros de recreación, de información, salud y educación, o cuando la policía no vela por sus barrios, o simplemente son discriminados por venir de otro sitio, verse y hablar diferente. Este es uno de los obstáculos más importantes cuando se habla de alcanzar o crear el derecho a la ciudad, porque no solo depende de las políticas públicas, sino también depende mucho del comportamiento de las personas. Es decir, es imposible alcanzar una ciudad inclusiva y pluricultural cuando existe racismo, por ejemplo. Nani Gaby León Ortiz, ñañu sabiku o cousiacuayu. Esta es Gaby León Ortiz y se acaba de presentar en mixteco, su lengua materna. Es oriunda de Santa María de Mixcoco, en Oaxaca, México. Trabaja como abogada y traductora oficial de lenguas indígenas en su país. Para ella y la gente de su comunidad, la falta de acceso a la información en su lengua ha sido una constante. Por ejemplo, cuando Gaby era pequeña, los maestros de las escuelas y los colegios de su comunidad eran hispanohablantes. Entonces, la única forma en que podía acceder a la educación era si no hablaba su lengua. De hecho, era su obligación. Las multas dentro de la escuela, ¿no? De que los maestros nos cobraban 50 centavos por palabra. Por palabra hablada en mixteco. Una manera de poder seguir hablando nuestra lengua era hablarlo, nos hablábamos al oído, nos hablábamos como quedito, ¿no? Para que no escuchara el maestro o no escuchara el tesorero, quien estaba encargado de apuntar y de estar escuchando quién hablaba. Entonces, como que esa era nuestra escapatoria, ¿no? De hablarnos al oído. La negación a su lengua también es una negación a su identidad. Cuando Gaby se graduó del colegio, ella quería estudiar Derecho. Como en su comunidad no había una universidad, la única opción que tenía era mudarse, y la universidad más cercana está pues en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, que es la capital. Entonces tuve que mudarme de mi comunidad a Oaxaca, son aproximadamente 5 horas de distancia, y pues casi no hay transporte, hay que transbordar de tres transportes hay que tomar, ¿no? Para poder llegar acá. Durante la etapa universitaria, Gaby lidió con las diferencias culturales que conllevan estas transiciones, pero no solo eso, sino también con racismo y disparidades en Oaxaca. Aunque no tenía que pagar una multa por hablar su lengua, sentía que debía ocultar su identidad por experiencias como esta. Entonces, pues estaba yo buscando trabajo y en un local, ¿no? Pregunté, había un letrero donde solicitaban a una muchacha para que apoyara en vender ropa, era una boutique. Entonces entré y pregunté, ¿no? Por el letrero y me dicen, bueno, íbamos 2 compañeras, por eso nos dicen, ¿quién quiere el trabajo, no? ¿Tú o ella, no? Y digo, no, pues yo. Y me dicen, no, es que primero se me quedaron viendo, ¿no? Como esta parte de mirarte desde los pies hasta la cabeza y me preguntan, ¿es para ti el empleo? Entonces le digo, no, sí es para mí. No, es que fíjate que apenas acabamos de contratar a alguien, ¿no? Ya vamos a quitar el letrero, ¿no? Entonces, pues sí es, pero no, ya después cuando pasamos otra vez seguía el letrero todavía, ¿no? Entonces sí, como que esta cuestión de cómo te ven y así te van, pues te tratan, ¿no? Conseguir un trabajo fue complicado para Gaby y su amiga. Este es solo uno de los tantos ejemplos por los que Gaby sentía que debía ocultar su identidad, y lo mismo sentían sus amigos, quienes también venían de otras comunidades indígenas. La mayoría de los que estamos ahí, en un momento de la carrera siempre tratamos como de ocultar, ¿no? De que éramos indígenas, y era una cuestión como de adaptarse, ¿no? Al contexto donde estabas, de tratar de encajar en estos estándares, ¿no? Nadie había hablado de ello hasta que comenzaron a frecuentar los talleres de CEPIADET, una fundación que aboga por los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas. Durante los talleres, ella se dio cuenta de que tenía derecho a hablar su lengua en Oaxaca y que no tenía que ocultar su procedencia.
Y es que de eso también se trata el derecho a la ciudad. Poder vivirla desde su cultura y cohabitar con personas de otras. El derecho a la ciudad plantea ciudades multiculturales desde el diseño de políticas públicas, es decir, desde la gestión pública, pero también desde el comportamiento de cada individuo, es decir, desde nuestra empatía y nuestro respeto por el otro. La experiencia de Gaby nos demuestra que todos, sin importar de dónde venimos, compartimos un mismo espacio. Estamos interconectados a través de las calles que ocupamos, los servicios que usamos o no, dónde vivimos, cómo nos relacionamos con otros en el trabajo, la escuela, la casa, los comercios, todo. Somos parte de un sistema y no estamos aislados, aunque lo pareciera, aunque tengamos diferencias. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir el diseño y gestión de políticas públicas al gobierno local para mitigar la desigualdad, pero también podemos actuar individual y grupalmente, con nuestros vecinos, con la familia, en el trabajo, en cualquier espacio donde nos encontremos. Tenemos la agencia de exigir al poder público y de actuar individualmente, quizá desde la empatía o la solidaridad o la autoorganización. El derecho a la ciudad plantea lo que Beto Salazar llama ejercicios de imaginación radical. Escuchamos a Beto antes, hablando de cómo las experiencias en las ciudades son diferentes dependiendo de dónde nos encontremos, y las ideas que él propone requieren también la transformación de las personas hacia actitudes más solidarias, actitudes colaborativas, hacia actitudes de integridad, de respeto del otro, de respeto de la diversidad. En otras palabras, una utopía sustentada en la empatía y los valores humanos. O también una transformación que se valga de otros recursos un poco más pragmáticos. Este es David Gómez Álvarez, académico en políticas públicas de la Universidad de Guadalajara. Para él, la empatía no es lo único que se necesita, porque a largo plazo no es sustentable. Yo creo que más bien tendríamos que ser lo suficientemente creativos e innovadores para generar esquemas que permitan que haya los incentivos para que la gente participe y se lleve algo a cambio, aporte de manera clara. Según Gómez Álvarez, esto se puede lograr con la creación de reconocimientos, sanciones, incentivos, oportunidades, distintas formas de participación. Es decir, que el interés por lo público, por lo ciudadano o la ciudad no dependa únicamente de la empatía y de los buenos sentimientos. Porque si no, entonces estamos hablando ya de un club de amigos o de otra cosa, y eso me parece que más bien cae en el ámbito de lo privado más que en lo público. Las políticas públicas pueden apuntar u omitir cosas, prometer soluciones u obviar problemas. ¿Y cuál es nuestra posición como ciudadanos frente a esto? Tenemos que ser también los propios ciudadanos quienes resolvamos nuestros problemas con la autoridad, no contra ella, pero sí a veces a pesar de ella y de manera, digamos, a veces sin el apoyo de ella, de la autoridad. Y eso en las ciudades, y con eso concluyo, en la gobernanza urbana y metropolitana, es clave porque los gobiernos locales son particularmente débiles, aún más débiles que los gobiernos estaduales, estatales, intermedios o que los gobiernos nacionales o federales. Entonces tiene que ser la sociedad civil, a través de esquemas de gobernanza, de participación corresponsable, la que realice muchas de las gestiones que apunten hacia ese derecho a la ciudad de manera muy cotidiana y concreta. De eso se trata la gobernanza, la participación y el derecho a la ciudad en un contexto urbano, en mi opinión. Después de todas las conversaciones que tuve con los expertos sobre este tema, me quedo con algunas reflexiones. Por su naturaleza virtuosa, pristina, extraordinariamente justa y equitativa, las utopías son inalcanzables. Entonces la gran pregunta, ¿para qué sirven? Quizás su utilidad es permitirnos repensar nuestros anhelos, y con esto me refiero a marcar un punto de arribo paradigmático, un punto al que jamás llegaremos, vale recalcar, pero que en nuestro esfuerzo por lograrlo conquistamos pequeños o grandes cambios. No porque las utopías sean inalcanzables significa que como individuos y ciudadanos abandonemos el esfuerzo por al menos acercarnos un poco a ellas, y con eso trazar nuevas posibilidades, exigir, diseñar y plantear cambios para una vida más justa para todos y todas. Quizás sí podemos co-construir esas ciudades, trabajar por esas utopías relativamente alcanzables.
Acompáñenos en los siguientes episodios. Hablaremos sobre gentrificación, territorio, espacios públicos, género, migración y resiliencia. Esto fue Ciudades de Derechos, un podcast de la GIZ sobre ciudades y futuros sostenibles en América Latina.